Buenas tardes, profesora Keila. Hola, perdón. Hola, buenas tardes con todos. Ahora sí, disculpen la demora, es que estaba cambiándome de lugar para poder conectar la computadora. Ya, la semana anterior vimos historia, entonces esta semana vamos a ver lengua y literatura. Ya saben, los que tienen libro, ahí están las páginas que vamos a trabajar, están en la 122 y la 123. Y los que no tienen libro, yo les comparto las diapositivas por el grupo para que después igual tengan el material y puedan revisar cuando ustedes quieran, ¿ya? Entonces, en la página 120. Ya, en la clase anterior vimos acerca de la lengua y la cultura, ¿verdad? La lengua, la cultura y el habla. Entonces, ese fue el tema uno de la unidad que estamos viendo, que es la unidad 4. Y según el libro, el tema que sigue es la escucha selectiva. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la escucha selectiva y dentro del tema de la escucha selectiva también está un poco de la exposición oral. ¿Y qué más? Y ya, nada más. El tema que sigue ya lo vemos en la siguiente clase. Ya, entonces, la escucha selectiva. Cuando les digo escucha selectiva, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué idea tienen? O si alguno sabe qué es la escucha selectiva, para que conversemos un poco de la escucha selectiva. Prestar atención a lo cuando alguien te habla, algo así. Sí, ajá, tiene que ver el prestar atención cuando nos están hablando. Ajá, se dice selectiva. Selectiva viene de seleccionar, ¿verdad? Entonces, de toda la información que recibimos, seleccionar lo que nos interesa o con lo que nos queremos quedar y el resto pues lo dejamos. Entonces, ya voy a avanzar. Ya. Ya, entonces, sabemos que existen diferencias entre oír y escuchar, ¿verdad? Oír y escuchar parecieran sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo. Entonces, por oír, ¿qué entienden? Lo que escuchamos a diario, pues camiones que pasan, la bulla, los pájaros, todo eso es oír nomás. Escuchar es algo diferente, prestar atención en todo, me imagino. Exacto, ajá, exactamente. Entonces, oír es simplemente la capacidad que tenemos de percibir el sonido, ¿verdad? El sonido que sea. Y ya escuchar implica que ponemos atención o nos predisponemos a entender lo que estamos oyendo. Entonces, aquí está. Ya, entonces dice diferencias entre oír y escuchar. ¿Alguien quiere leer? ¿Puedo yo, señorita? Sí, claro, adelante. Diferencias entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico dentro del territorio de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. Oír es sencillamente percibir las vibraciones del sonido. Es recibir los datos suministrados por el emisor. Oír es pasivo. Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de voz. Representa deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye. Es añadir significado al sonido. Escuchar es oír más interpretar. Ya, muchas gracias. ¿Quién leyó? Brian. Pereira.
Pereira, ya me apareció. Ya, muchas gracias. Gracias por leer. Ya, entonces, sí, ¿verdad? Al inicio ya por ahí también alguien participaba y nos decía que oír era más entender, ¿verdad? Escuchar era más entender y oír, pues, lo que oímos, los sonidos comunes. Entonces, justamente ahí en los conceptos nos dicen que oír tiene que ver con ya una capacidad fisiológica que tenemos, ¿verdad? Simplemente la capacidad que tenemos de poder percibir el sonido, ya sea a mayor, a menor medida y percibir, dice ahí, las vibraciones del sonido, dice, es recibir los datos suministrados por el emisor. Y oír es pasivo, o sea, todo el tiempo estamos oyendo, ¿verdad? En cambio, escuchar ya implica mucho más, por eso dice, es algo mayor que oír y tiene que ver con que podamos captar, entender e interpretar los mensajes verbales o otras expresiones del lenguaje. Ya saben, el lenguaje corporal también influye mucho en el escuchar, dice el tono de voz también. Entonces, representa deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye. Dice, es añadir significado al sonido. Entonces, el escuchar sería oír más interpretar, ¿verdad? Creo que ahí no hay, o sea, está bien explicado. No sé si alguien tiene una duda acerca de oír y escuchar la diferencia, igual puede decirme. Por el momento todo bien. Sí, ¿verdad? Que está facilito diferenciar entre qué es el oír y qué es escuchar. El oír, ya saben, de manera pasiva siempre lo estamos haciendo y solo es percibir el sonido. Y escuchar implica que pongamos nuestra atención y que estemos predispuestos a entender lo que nos están diciendo. Entonces, existen diferentes tipos de escucha, ¿verdad? Está la escucha apreciativa, la escucha selectiva, discernativa, sintetizada, empática y activa. Entonces, todos estos tipos de escucha se caracterizan por la predisposición que tiene que poner la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una escucha empática, ¿a qué creen que se refiere? Escucha empática. Es como ponerse en los zapatos del otro, entender a la otra persona. Exactamente. Entonces, dentro de la escucha empática es como algo más profundo, ¿verdad? De repente alguien viene, algún amigo, y nos está hablando, podemos simplemente oír, ¿verdad? O sí, tal vez hasta escuchar lo que nos está diciendo, pero esta escucha empática tenemos, digamos, que ponerles mayor intención para poder no solo captar lo que nos está diciendo, sino, claro, ponernos en sus zapatos y entender cómo eh, el trasfondo de lo que nos está contando. Entonces, ahí sí implica la escucha empática. Asimismo, en la escucha selectiva, que es la que menciona el libro, nosotros vamos a seleccionar la información que estamos recibiendo. Y la escucha activa tiene que ver nosotros, con que nosotros entendamos el mensaje y lo podamos poner en práctica. Entonces, aquí están los diferentes tipos de escucha. Tenemos la escucha empática, dice escuchamos, pero poniéndonos en el lugar del otro. Está la escucha selectiva, que es de la que vamos a hablar hoy, dice prestamos atención, pero nos enfocamos siempre en una parte del mensaje, o sea, vamos seleccionando toda la información que recibimos. Está la discernitiva, dice nos concentramos en fondo y no en la forma. La escucha analítica. Ya, la escucha analítica dice, escuchamos el orden y el sentido. Y dice, la escucha sintetizada, tomamos la iniciativa hacia nuestros, y ya no leo lo que dice abajito. Y la escucha apreciativa dice, Objetivo. ¿qué dice? Tomamos la iniciativa hacia nuestros objetivos. Ya, gracias. Y en la analítica, ¿qué dice? Es que aquí abajo a mí me sale un recuadro que no me deja leer. Escuchamos el orden y el sentido de la información. Ya, muchas gracias. Y en la apreciativa dice, escuchamos por entretenimiento y no prestamos atención en la apreciativa. Por ejemplo, cuando escuchamos música o
simplemente por entretenimiento. En la escucha activa nos esforzamos por captar con atención todo el mensaje. Ya, en el libro habla específicamente o se enfoca específicamente en la escucha selectiva y posteriormente lo relaciona esta escucha selectiva con la exposición oral. Entonces, si alguien quiere leer qué dice acerca de la escucha selectiva. Profesora, Perdón. profesora. Profesora, Sí, dígame. ¿puedo leerlo? Sí, claro, adelante. Ya, escucha selectiva. La escucha selectiva es aquella que se practica cuando escuchamos seleccionando la información que nos interesa, oímos algunos elementos de comunicado y el resto se deja de lado. Escuchamos solo ciertos puntos de la conversación. Se presenta atención tan solo a una parte del mensaje. Aquella se considera más importante para el receptor. Ya, gracias. Listo. Gracias. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, la escucha selectiva es que nosotros, de toda la información que estamos recibiendo, nosotros vamos a, digamos que, a procesar y elegir únicamente la información que para nosotros es interesante, o la información que es de interés para nosotros. Entonces, dice, escuchamos solo ciertos puntos de la conversación. Entonces, puedo estar recibiendo, qué sé yo, puedo estar escuchando una conferencia, un podcast, o estar dentro o incluido en una conversación y simplemente de toda la información que se está hablando o que están hablando ahí, tomo, digamos, lo que para mí es más importante, lo que resulte de mi interés o la información que yo necesite en ese momento. Por ejemplo, em, en mi casa cuando se almuerza o se merienda, siempre está prendido el noticiero, así no lo estemos viendo. Entonces, puede ser que estemos conversando y de repente algo del noticiero llama la atención, entonces de toda la información que se está dando ahí, de repente no le estoy prestando atención a todo, pero hay algo que llama mi atención, que yo lo considero interesante, esa información, entonces a eso le presto atención y simplemente seleccionar qué información para mí es importante. Entonces, para lograr desarrollar, digamos, esta escucha selectiva, tenemos que aplicar 4 cosas según el libro y es atender, discriminar, procesar y sintetizar. Entonces, en primer lugar está atender, ¿verdad? Atender quiere decir que voy a prestar atención a la información que me están brindando, a lo que estoy escuchando. Entonces, lo primero sería atender. El segundo punto es discriminar. Discriminar quiere decir separar, ¿verdad? Clasificar. Entonces, yo voy a clasificar entre toda la información que estoy recibiendo, qué información es de mi interés y qué información pues no es de mi interés y no les estaría, digamos que prestando tanta atención o no me estaría quedando con esa información. Entonces, separo de todo lo que estoy escuchando que sí y que no. Después dice procesar, que quiere decir que voy a jerarquizar y relacionar toda la información que recibo. O sea, de toda la información que recibo y una vez que he determinado, he detectado como que los puntos importantes, lo voy a jerarquizar de toda esa información que retuve, cuál, en orden de jerarquía, cuál es la más importante y cuál es la menos importante y me quedo con lo que es más relevante para mí. Y por último está sintetizar, que es, pues luego de haber escuchado, tener la capacidad de poder resumir en nuestra mente la información que hemos separado como importante o como de nuestro interés. Ya, entonces,
En el libro dice ahí unos ejemplos de cómo poner en práctica este tipo de escucha. Dice, por ejemplo, se los voy a leer rapidito, dice, escucha en forma simultánea, continua y a un ritmo relativamente rápido dos mensajes, uno relevante y el otro irrelevante, obviamente para el interés de ustedes. Y después discrimina y obtenga información relevante únicamente de la información seleccionada como importante. Entonces, es como si yo quisiera desarrollar la escucha selectiva, podría aplicar estos ejercicios y ponerlos en práctica para desarrollar, digamos que esa capacidad. A veces sí hay que ponerle como intención a desarrollar esta escucha selectiva o esta escucha activa o también la escucha empática, porque tal vez hemos normalizado tanto estar en una conversación y que la otra persona nos esté hablando y, y no estamos realmente prestándole atención. De repente estamos en redes sociales o estamos nuestra mente está en cualquier otro lado, menos en la conversación que estamos teniendo. Entonces, a partir de eso dice que también se pueden generar muchos problemas, ¿verdad? Por esta falta, digamos que, de desarrollar este tipo de escuchas. Entonces, hay ciertos beneficios que el libro también los resalta, entonces vamos a leer cuáles son esos beneficios de saber escuchar y por qué es importante también que desarrollemos este tipo de escucha selectiva. Entonces, en el libro, por ejemplo, dice facilidad acceder al conocimiento de la realidad. Dice facilita acceder al conocimiento de la realidad. ¿Por qué creen que escuchar de manera correcta nos facilita acceder al conocimiento de la realidad? ¿No se les ocurre nada? Ya dice, facilita acceder al conocimiento de la realidad. ¿Qué pasa si yo me despreocupo, ¿verdad? De escuchar, de repente estoy o sea, en cualquier lado donde esté, ¿verdad? Simplemente me desconecto y estoy en mi mundo y estoy tal vez oyendo, pero no realmente estoy escuchando, ya sea que esté en una clase, en una conversación, en una conferencia, en lo que sea que esté. Dice, me pierdo, ¿verdad? Me pierdo de la realidad. Si no estoy escuchando el alrededor, si no estoy escuchando, que si estoy en una conversación y no estoy escuchando, me pierdo de la realidad de ese momento, ¿verdad? De qué me están diciendo, de qué sé yo, me están dando una orden, qué tengo que hacer, cómo la tengo que hacer. Me pierdo completamente de la realidad en la que estoy viviendo si no escucho de manera correcta, si no le pongo intención a realmente entender lo que me están diciendo y simplemente oigo, ya ven, ando con la cabeza en otro lado. A veces nos pasa que estamos muy estresados o ocupados, entonces nuestra mente está en otro lado, en otro asunto, en lo que tengo que hacer después, en lo que tengo que hacer mañana, en el trabajo, en lo que sea, y nos perdemos de escuchar de manera correcta y también de la realidad en la que estamos. Entonces, acá en las diapositivas dice la confianza mutua, dice, la escucha genera respeto y confianza entre el hablante y el oyente. Los empleados de forma natural responderán mejor a los gerentes que piensan que están escuchando con atención a sus necesidades. Entonces, un beneficio de saber escuchar y parte también de saber comunicarnos es que cuando nosotros escuchamos a alguien con la intención, o sea, con intención verdadera de escuchar y entender lo que nos está diciendo, va a generar respeto, ¿verdad? Entre la persona que está hablando y el oyente. Es bien feo cuando uno está hablando con alguien y esa persona, uno se da cuenta, pues que esa persona no le está prestando atención. Entonces, es como una falta de respeto. Entonces, el hecho de que alguien me esté hablando, se esté dirigiendo a mí y yo ponga mis sentidos en tratar de entender lo que me está diciendo, genera respeto. Entonces, por ejemplo, ahí dice, en caso
de un trabajo, ¿verdad? Dice, los empleados de forma natural responderán mejor a los gerentes que piensan que están escuchando con atención a sus necesidades. El segundo punto dice productividad. Los problemas se resuelven más rápido si la gente se anima a explicar los problemas y tiene la libertad de aportar soluciones en voz alta antes de que se les diga qué hacer. Entonces, parte de saber escuchar nos va a permitir también ser más productivos. Si alguien nos está dando una orden, en el caso de que estemos en nuestro trabajo, nuestro jefe nos está dando una orden y nosotros no sabemos escuchar, de repente por ahí escuchamos por encimita o simplemente no le estamos prestando atención, no vamos a poder realizar lo que se nos había encomendado. Y dice que en el caso de que los problemas se resuelven más rápido, dice si alguien se anima a explicarlos y tiene la libertad de aportar también soluciones. Parte de saber escuchar también nos va a permitir mucho saber expresarnos o mejorar la forma en la que nos expresamos. Entonces, saber escuchar nos va a también dar la posibilidad de que podamos hablar de manera correcta y tengamos, digamos que no ese miedo a hablar, sino la libertad de poder, si hay algún problema en el trabajo, aportar alguna solución o si surge algún problema, explicar ese problema de manera correcta. En el libro dice, por ejemplo, el saber escuchar permite ampliar el vocabulario. Según estudios, el individuo que posee mayor cantidad de léxico es aquel que tiene mayores posibilidades de éxito, tanto en los estudios como dentro de su trabajo. Entonces, el saber escuchar va a permitir que ampliemos nuestro vocabulario. En cualquier conversación que nosotros estemos, siempre vamos a tener la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento, ¿verdad? Que así sea la conversación más básica que tengamos con cualquier persona, siempre va a haber algo de lo que podamos estar aprendiendo. Entonces, saber escuchar nos va a permitir, pues, aprender y también, como dice aquí, ampliar nuestro vocabulario. Entonces, posteriormente también nos va a permitir expresarnos de una mejor manera. Ya. El siguiente punto dice favorece la calma. El escuchar atento ayuda a ambas partes a mantener la calma cuando se trata de una crisis o discutir de un tema sensible. Em, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hay alguna pelea o estamos en medio de una discusión, a veces es difícil escuchar, ¿verdad? Solamente queremos como que dar nuestro punto de vista y nos cerramos a qué es lo que nosotros decimos y se nos dificulta mucho escuchar tal vez el otro punto de vista o la otra cara de la moneda. eh, entonces, saber escuchar en estos casos, sobre todo, como dice ahí, de crisis o en el caso de que estemos discutiendo algún tema que sea sensible, saber escuchar nos va a permitir también mantener la calma dentro de estos momentos. Alguien que cuando discuten, ¿alguien de ustedes tiene esa capacidad de poder saber escuchar y mantener la calma? Lo normal creo que a todos nos pasa es que empezamos a hablar, hablar, y hablar, hablar. Cuando estamos discutiendo, empezamos a hablar, hablar, hablar y queremos dar nuestro punto de vista a como dé lugar, ¿verdad? Y que la otra persona tal vez lo acepte. En mi caso, yo solo mantengo la calma nomás y trato de hablar nomás las palabras inteligentes para no llevar a una discusión más grande. Ah, ya, correcto, o sea, una buena manera de hacerlo, ¿verdad? Ya, dice el siguiente punto, aumenta la confianza. Los grandes oyentes tienden a tener más autoestima y una mejor imagen de sí mismos, ya que la escucha trabaja hacia el establecimiento de relaciones positivas. Entonces, dice que las personas que saben oír o que tienen desarrolladas estas habilidades de escucha selectiva, escucha empática y todas las escuchas que les mencioné anteriormente, tienden a tener más autoestima y dice una mejor imagen de sí mismo, ya que la escucha trabaja hacia el establecimiento de relaciones positivas. Entonces, cómo nos relacionemos con los demás, con nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, cómo nos relacionemos con ella o mantener relaciones positivas con esas personas dependerá mucho también de nuestra capacidad de escuchar, ¿verdad? Hay muchos problemas que se forman justamente por no saber escuchar. De repente nos mandan o nos asignan una tarea y
no escuchamos, no prestamos atención a lo que nos están diciendo y la hacemos mal. Entonces, ¿qué genera? Que hayan discusiones, ¿verdad? Genera que haya roces entre estas relaciones, ya sea con nuestros jefes o nuestros compañeros o como les digo, dentro incluso de la familia. Dice el tercer punto, limita los errores. Escuchar bien conduce a una mayor precisión en la retención de la información, lo que minimiza el riesgo de falta de comunicación y cometer errores. Entonces, claro, escuchar bien nos va a permitir pues no equivocarnos tanto. No equivocarnos tanto, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, porque vamos va a recibir las órdenes de la manera correcta. Entonces, dice que se reducen las situaciones potenciales de conflicto al tener una escucha activa. Y además, esta circunstancia genera un ambiente agradable, ya sea en una clase o en el clima laboral. Entonces, en resumidas cuentas, saber escuchar nos va a permitir mantener buenas relaciones con las personas que nos rodean, evitar problemas, evitar conflictos y en momentos de conflictos o problemas vamos a poder mantener la calma. Si sabemos escuchar, vamos a tener mayor confianza en nosotros mismos porque vamos a poder ir de todo lo que escuchamos, ir adquiriendo más conocimiento, también vamos a poder ampliar nuestro vocabulario y poder expresarnos mucho mejor. Ah, ya, esto es lo que les decía en el libro, está estos dos como ejemplos de cómo ponerlo en práctica. Dice, el primero que ya se los leí dice, escucha en forma simultánea, continua y a un ritmo relativamente rápido dos mensajes, uno relevante y el otro irrelevante, para su interés, obviamente. Luego discrimina y obtiene información relevante únicamente de la información seleccionada como importante. Y en el segundo ejercicio, digamos, dice, escucha simultáneamente o en rápida sucesión temporal dos mensajes, uno por cada oído. Y la tarea consiste en repetir no solo el mensaje en que se ha centrado la atención, sino ambos mensajes. Entonces, estos son como ejercicios que se podría hacer para desarrollar, digamos, esta escucha. Ya, aquí viene el tema de la exposición oral. Ya, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la escucha? Por ahora todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ya, a ver, les voy a leer algo acerca de la escucha. Es, digamos que un ejercicio. Al final les voy a hacer una pregunta a ver qué tal están con su escucha. Si solo están oyendo o de verdad están poniendo intención en entender. Ya, entonces dice, no sé si alguien ya lo habrá escuchado porque también es como ya como me imagino que alguien lo ha escuchado. Ya, dice, ya, imagina que conduces un autobús. Al principio el autobús está vacío. Al llegar a la primera parada se suben 5 personas. En la siguiente parada se bajan 3 personas del autobús y se suben dos más. Más tarde, el autobús llega a la siguiente parada y se suben 10 personas y se bajan 4. Por último, al final de la línea se bajan otros 5 pasajeros. Y la pregunta es, ¿cuál es el número o cuánto calza el conductor del autobús? ¿Cómo cuánto calza? Porque solo quedaron cinco. 5 pasajeros quedan. Cinco quedaron, ¿no? A ver, piensen. Cinco. A ver, se los voy a leer una vez más, ¿ya? Presten atención. Imagina que conduces un autobús. Al principio el autobús está vacío. Al llegar a la primera parada se suben 5 personas. En la siguiente parada se bajan 3 personas del autobús y 2 suben. Más tarde se suben 10 personas y se bajan 4.
Por último, al final de la línea se bajan otras 5 pasajeros. Y la pregunta es, ¿cuánto calza el conductor del autobús? 40. 41 calza. 43, 43. Ah, ahora sí, ¿verdad? 40. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? A veces escuchamos algo y verdaderamente no lo escuchamos bien. O sea, tal vez nosotros creemos que sí estamos escuchando, que sí estamos prestando atención, pero verdadera atención como al detalle no lo estamos haciendo. Entonces, ese era el ejercicio. Sí, sí, al final creo que todos lo lograron entender, ¿verdad? Al principio, ¿qué decía? Imagina que tú estás conduciendo un autobús. Entonces, obviamente, el número del calzado va a ser de cada uno de ustedes, pues, ¿verdad? Les estaba pidiendo que se imaginen que ustedes son los conductores. Entonces, por ahí varias personas sí respondieron. Era que hayan puesto en el chat para ver quién respondía primero y ahí le damos un puntito. Ya, esta sesión ya le quedan 5 minutos, entonces les voy a hacer la captura de su asistencia para pasárselas y ahí nos conectamos un ratito más para terminar o relacionar el tema con lo de la exposición oral. Y ahí ya terminaríamos, ¿ya? Profesora, ponemos presente al lado de nuestro curso. Si gustan, pongan presente, si no, igual aquí les hago ya la captura de todos los participantes, de todos los que están dentro. A ver, Milton, ¿quiere decir algo? Sí, buenas tardes, profesora. Lo que pasa es que estaba un poquito ocupado y entonces ¿Cómo está? Buenas eh, va, tardes. va a continuar con las clases, confirme. Sí, sí. Ahorita les paso la captura y cierro esta reunión porque ya solo le quedan 4 minutos. Entonces ya cierro, les paso las capturas de la asistencia y ya les mando un nuevo link para que se conecten un ratito más y terminar el tema de la exposición oral. Ahí acabamos, ¿ya? Ok, listo. Muchas gracias, muy amable. Ya, listo. Ya, entonces vamos a continuar. Les decía que el tema de la escucha selectiva estaba en el libro, estaba relacionado con la exposición oral o la exposición informativa. Entonces vamos a ver un poquito rapidito de ese tema, de cómo se relaciona o por qué el libro los está relacionando. Entonces, la exposición informativa dice, es una técnica de comunicación oral que se transmite donde se transmite verbalmente información referida a un tema determinado. Entre los objetivos de la exposición oral se destacan informar de manera profunda y rigurosa, exponer ideas que soportan, explican o amplían ciertos conceptos que se están presentando y además resolver dudas. Entonces, en la exposición oral lo que se busca es transmitir verbalmente, el profesor dice oral, información acerca de un tema determinado, un tema cualquiera, ¿verdad? Y dice que tiene 3 objetivos fundamentales que son, primero, informar, después exponer ideas o ampliar conceptos y en tercero resolver dudas. Dice, ya, no sé si este tema ya lo habían visto acerca de la exposición oral porque, bueno, al menos otros cursos sí habían hecho incluso exposiciones, no sé si aquí hicieron, pero en todo caso la exposición oral, creo que ya su nombre mismo lo dice, ¿no? Es una presentación ante un público, hay una persona que va a exponer, va a explicar acerca de un tema y el objetivo es justamente eso, pues transmitir información a las personas que lo están oyendo. Entonces, para preparar una exposición,
al igual que todo en lengua y literatura, no sé si alguna vez les dije, pero todo tiene una estructura. Entonces, si ustedes quieren escribir una carta, tiene una estructura. Si ustedes quieren escribir un ensayo, hay una estructura. Si quieren escribir un cuento, una leyenda, una novela, lo que sea que quieran escribir, un informe, si están haciendo un proyecto de investigación, lo que sea que estén haciendo, siempre tiene una estructura. Entonces, dentro de la exposición oral también hay una estructura, perdón. Entonces, dentro de esa estructura, déjenme ver si acá está. Ya. Dentro de esa estructura, la más básica que se repite para la mayoría de las cosas en lengua es la introducción, el desarrollo y el cierre, ¿verdad? Esa es la estructura básica de casi todos. Está una introducción, un desarrollo y un cierre. Entonces, en la introducción, ¿qué se hace en la introducción? ¿Alguien sabe? Se resume el concepto, dice Guaira. Sí, claro, en la introducción, cuando yo voy a empezar a hablar al público sobre el tema que yo haya decidido, ¿verdad?, preparar. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar, ¿verdad? Me presento yo, presento el tema, digo el título de lo que voy a hablar y hago como un pequeño resumen o doy una pequeña, como su nombre mismo le dice, introducción. Introduzco el tema del que voy a hablar. ¿Qué busca la introducción? Como dice ahí en la diapositiva, atraer la atención del público, estimular el interés y se destaca la importancia del tema y sirve como un puente cognitivo. Entonces, ya sé que ustedes tengan que preparar, qué sé yo, tienen que hablar algo delante de un público. Lo primero y lo recomendado siempre es que ustedes empiecen presentándose, presentando el tema de lo que vayan a hablar y generando algún tipo de interés, o sea, despertar el interés, lo pueden hacer de diferentes formas. Por ejemplo, aquí el libro nos da 4 opciones. La primera dice alusión a un asunto de actualidad. Dice, podemos hacer referencia a algún hecho ocurrido en los últimos tiempos, ya sea en el país o fuera de él, y que se dio a conocer, dice, por algún medio de comunicación. Entonces, relacionamos el tema del que vamos a hablar a alguna noticia de actualidad y empezamos hablando de esa noticia de actualidad para posteriormente ya empezar a hablar de nuestro tema. Esa sería una manera de introducir el tema o de empezar con una exposición oral. Otra podría ser contar alguna anécdota. Dice, se utiliza una experiencia o un suceso curioso para iniciar y mantener a la expectativa al receptor. Entonces, otra de las opciones es que si tienen que preparar alguna exposición, al principio puedan contar alguna anécdota que les haya pasado o alguna anécdota cercana que no les haya pasado a ustedes, pero que les haya pasado a otra persona y que, perdón, ya. Y entonces, de esa manera pueden introducir el tema del que van a hablar, pero también generar un poco de interés en el público, ¿verdad? Generar interés. Las personas normalmente, cuando les empiezan a contar cosas que van fuera como del tema, o sea, cosas de la vida cotidiana que a ellos les pudo haber pasado, entonces se van a identificar y van a tener más interés en lo que ustedes posteriormente les van a hablar. Entonces, em, otra de las formas dice referencia humorística. Entonces, exponer una broma, una historia graciosa, ya sea real o imaginaria. Entonces, otra forma de empezar una exposición oral y para un poquito como romper el hielo, pueden contar algo gracioso, alguna broma, alguna historia graciosa, que obviamente se relacione con el tema, pero sirva un poco para despertar también como que al público, ¿verdad? Que muchas veces como ya saben que van a estar escuchando una exposición, van así como todos cansados, sin ganas de escuchar. Entonces, al cambiarles un poquito ese formato y empezar con algo divertido, va a hacer que el público obviamente se despierte. Y la cuarta opción que nos da el libro es hacer alusión a un evento histórico. Dice, menciona algún hecho pasado de gran importancia y que haya dejado huella en la historia nacional o internacional. Entonces, esa es otra de las opciones. Déjeme aceptar.
Ya. Entonces, esa es otra opción que también podemos mencionar algún hecho. Espérenme un segundito. Ya, ahora sí, chicos, disculpen que tuve que levantarme a abrir la puerta. Ya, entonces, ya les decía las diferentes formas en las que podemos introducir el tema en caso de que tengamos que preparar alguna exposición oral. Déjenme ver la que sigue. Ya, esto es lo que les decía. Entonces, hacer alusión a un tema de actualidad, contar una anécdota, hacer una referencia humorística o hacer alguna alusión a un evento histórico que haya ocurrido. Obviamente siempre tiene que ser algo que se relacione con el tema que posteriormente vamos a tratar para de alguna manera ir llevando al público a que sepa de qué le vamos a hablar. Entonces, el siguiente punto sería el desarrollo. En el desarrollo, obviamente ya vamos a eh, si vamos a hablar de un concepto, si vamos sí, como vamos a presentar algo, ¿verdad? Entonces ya en el desarrollo lo que vamos a hacer es plantear ya todo lo que hemos preparado, ¿verdad? Si tenemos definiciones, ejemplos, si tenemos algún caso de estudio que vayamos a presentar, ya todo eso se hace en el desarrollo. Entonces dice, se organizan las ideas jerárquicamente, claro, se empieza siempre o en orden, ¿verdad? Qué sé yo, si voy a hablar del cambio climático, empiezo desde asuntos a nivel mundial y posteriormente voy reduciendo el tema o delimitando el tema, qué sé yo, si ya los traigo acá a Ecuador, ¿verdad? Entonces voy de manera jerárquica, voy organizando todo lo que voy a hablar. Dice siempre en hilo conductor de la exposición, en el desarrollo, dice parte de las ideas generales y se aprovechan recursos de comunicación no verbal. Entonces, todo esto en el desarrollo. Cuando hablamos de recursos de comunicación no verbal, a qué creen que se refieren? Podría ser imágenes. Sí, exactamente. Puede ser el contenido audiovisual o el contenido de apoyo en el que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, qué sé yo, antes se utilizaban mucho en las exposiciones en las escuelas o en los colegios papelógrafos, ¿verdad? Ya con el paso del tiempo, pues ya se han dejado un poco de utilizar, pero en caso de que haya un proyector, entonces se preparan diapositivas, se proyectan esas diapositivas que son material de apoyo para la persona que está exponiendo. Entonces, todos estos son recursos de comunicación no verbal y también, a ver, alguien comentó. Ajá, imágenes, videos, exactamente. Dentro de las diapositivas que yo preparo, puedo poner cualquier tipo de material que yo vaya a necesitar. Pues quiero poner algún video corto, imágenes o simplemente texto. Igual hay que recordar que en caso de que sea texto,
debe ser algo preciso, ¿verdad? No podemos copiar ahí todo lo que vamos a hablar porque las personas obviamente van a perder el interés porque simplemente van a sentir que les estamos leyendo. Entonces, eso sí hay que tener muy en cuenta cuando, en caso de que hagamos así, pues una presentación con diapositivas. Y parte también de esta comunicación no verbal tiene que ver mucho con otros aspectos al momento de que nosotros nos vayamos a presentar ante un público. Por ejemplo, está la postura. Está la postura, la gesticulación, el tono de voz y todo esto que tiene que ver con ya, no el contenido, sino nosotros, con cómo nosotros vamos a presentarnos. Entonces, por ejemplo, aquí el libro también nos da algunos consejos. Dice, tu voz y tu cuerpo deben siempre expresar seguridad y confianza. Si nos vamos a parar frente a un público, a dar una charla, o estamos en el trabajo y nos toca, qué sé yo, estamos de líderes y dirigimos a un grupo de personas, entonces la manera en cómo hablamos y también la postura que mantenemos va a expresar mayor seguridad y mayor confianza. Dice, siempre es importante que coloques el micrófono a tu altura y te asegures de que la voz llegue a toda la sala. Entonces, no sé si o les ha tocado, qué sé yo, ir a alguna conferencia o escuchar alguna exposición en donde la persona está hablando bajito y casi no se le entiende nada. Entonces, la verdad que el público pierde completamente el interés y deja de prestarle atención. Entonces, dice también, cuida la entonación, cuida el volumen, la inflexión de la voz, vocaliza y habla con un ritmo dinámico. Sé breve en el caso de agradecimientos y reconocimientos previos a la charla para no aburrir al público. Dice, atiende a tu postura. Atiende a tu postura, mantén la cabeza elevada, mira siempre a la audiencia. Para lograrlo, procura memorizar las partes fundamentales del texto, así evitarás una continua lectura del mismo que te obliga a mantener la cabeza baja. Entonces, siempre también que nos estemos dirigiendo a otras personas, esto se relaciona con lo que estamos hablando de la escucha, ¿verdad? Mirar a la persona que nos está hablando, o en este caso nosotros como expositores, mirar a nuestra audiencia es importante. Genera, como les digo, mayor confianza y mayor seguridad en lo que estamos compartiendo. Además dice, muestra una expresión facial amigable y sonríes el momento la merita. También, de repente nos paramos a hablar frente a un público y estamos quietos, ¿verdad? Nos quedamos ahí quietitos, no nos movemos y mantenemos la cara con una misma expresión todo el tiempo. Entonces, eso también hace que la exposición no sea tan, digamos que agradable, o el ambiente no sea tan agradable porque las personas que nos están escuchando van a sentir nuestro nerviosismo. Entonces, otro punto dice, coordina el movimiento de los brazos y de las manos con lo que dices. Así sentirás que, perdón. Y ahora sí, disculpen. Decía, coordina el movimiento de brazos y manos con lo que dices, así sentirán que le estás hablando a ellos y que no solo estás recitando un texto. Entonces, como les decía, si estamos parados frente a un público, tener movilidad, ir expresando lo que hablamos, también moviendo nuestros brazos, nuestras manos, va a reflejar que nosotros sabemos del tema y que no simplemente estamos leyendo algo o recitándoles algo, ¿verdad? Y dice, finalmente, si la situación lo permite, interactúa con los oyentes y asegúrate que te escuchen. Entonces, algo que podemos hacer es que estamos dando la exposición y hacer alguna pausa, hacer alguna pregunta. Max, ven. Ya, hacer alguna pausa, alguna pregunta, para justamente que las personas que nos están escuchando pues sepan que nosotros estamos hablándoles, y sobre todo también que como que se den cuenta que sí nos damos cuenta de que ellos no nos prestan atención, ¿verdad? Porque a veces sí pasa, pues podemos estar hablando frente a un público y nos damos cuenta que no nos están prestando atención. Entonces, una de las maneras de otra vez captar la atención de las personas es justamente hacer una pausa, hacer una pregunta, desviar un poco el tema, contar algo diferente para otra vez engancharlos y luego posteriormente seguir con el tema que querramos exponer.
Ajá, todo esto se llama lenguaje corporal. Ahí alguien lo comentó. Miguel dice, exactamente, es lenguaje corporal. ¿Cómo nos expresamos para que las personas nos entiendan? ¿Ya? Entonces, creo que ya eso es todo por ahora. A ver. Sí, ya son 3:26, entonces eso ya sería todo. En la última diapositiva habla del cierre. Entonces, en el cierre, que ya sería la parte final de nuestra... Max, ven, ven. Ya sería la parte final de nuestra exposición. Lo que hacemos es resumir el contenido que presentamos. Dice, permite consolidar la estructura conceptual y conecta conocimientos adquiridos con conocimientos previos. Entonces ya como parte del cierre, pues nosotros podemos hacer un resumen de todo lo que hablamos, destacar, qué sé yo, los aspectos más importantes o lo que nosotros queremos que las personas, con lo que queremos que las personas se queden. Además dice, conecta conocimientos adquiridos con los conocimientos previos. Entonces, podemos hacer, qué sé yo, una relación de todo lo que expusimos con algún conocimiento previo que la audiencia ya tenga. Y eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Todo está claro. Todo quedó claro. Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya le estoy haciendo... Ay, disculpen hoy día la bulla, es que he estado... Aquí tengo un perrito. Max, ¿ve? Sí, entonces... y también que me he estado levantando, disculpen. Entonces ya les voy a pasar aquí su asistencia al chat para que igual revisen. Por si acaso alguien se me pasa. Y nos veríamos en la próxima clase. Profesora, una pregunta. Sí, dígame. ¿La próxima semana habrá clase por motivo de feriado? Ya, hasta donde tengo entendido no hay asistencia. Igual cualquier cosa le podrían preguntar directamente a la coordinadora o ya por los grupos les han de estar confirmando en caso de que haya, pues, pero hasta ahora no va a haber. Por eso. Muchas gracias. Ujú. Ya, ahí en el chat ya les pasé las capturas, revisen por si acaso todos salgan, traté de que todos salgan porque hoy día sí vemos bastantes. En caso de que alguien no salga, me avisa. Y pues eso es todo, chicos, chao. Ha sido un gusto, gracias por atenderme y Hasta luego. espero que les Muchas, sirva. muchas gracias. Gracias por la información. Chao, chicos, que les Gracias, vaya. Gracias, profesora. profesora. Pase bien. Excelente inicio de semana. Feliz feriado. Listo, chicos, chao. Chao, pase bien. Feliz feriado, profesora.